contexto de este devocional es Génesis 32, 1 al 21. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les dio las siguientes instrucciones. Díganle a mi señor Esaú de parte de su siervo Jacob: hasta ahora he estado viviendo con Labán. Tengo vacas, asnos y ovejas, y también siervos y siervas. Envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú y también él viene a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia, dividió en 2 campamentos a la gente que venía con él, lo mismo que a las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo: si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. Génesis 32, 3 al 8. Jacob estaba regresando a su tierra, pero no se sentía tranquilo. Su mayor temor era volver a encontrarse con Esaú, quien 20 años atrás, viéndose engañado por él, había jurado matarlo. Obviamente, un corazón lleno de miedo no puede tener paz. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Lo que estaba acostumbrado a hacer siempre: calcular y buscar una salida. Jacob quiso, entre comillas, preparar el terreno a fin de que aquel encuentro fuese lo menos traumático posible para él. En primer lugar, buscando una reconciliación con Esaú, Jacob comenzó por humillarse ante él tratándolo de Señor. Luego, hizo saber a su hermano mayor dónde había estado y lo que había logrado durante esos 20 años de ausencia. Jacob no estaba jactándose de sus posesiones. Lo único que deseaba era que Esaú supiera que ahora él era un hombre lleno de recursos y dejarle en claro que no había venido a tomar nada de él. Además de eso, tal vez Jacob abrigaba la esperanza de que si Esaú veía que él se había convertido en un hombre rico y responsable y que venía acompañado de tantas personas, eso lo hiciera desistir de un posible intento de venganza. Finalmente, Jacob rogó ser tratado con bondad. Ahora él trataba a Esaú como señor y se refería a sí mismo como tu siervo. Qué diferente esta actitud a la del niñito consentido del pasado. Quizás, después de todo, Jacob había aprendido algo de sus experiencias dolorosas en casa de Labán. Sin embargo, cuando sus mensajeros regresaron, Jacob escuchó noticias que le hicieron helar la sangre. Todos sus temores se materializaron. Su hermano Esaú venía a su encuentro, y no lo hacía solo, sino acompañado de un enorme ejército de 400 hombres. Antes de que Jacob se fuera de su hogar y después de que Esaú jurara matarlo, su madre Rebeca le había dicho: cuando se haya aplacado la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo te haré volver de allá. Génesis 27:45. Rebeca nunca envió por Jacob. Por lo tanto, Jacob se convenció de que Esaú seguía con la misma intención de hacía 20 años y de que esos 400 hombres eran un ejército preparado por su hermano para destruirlos a él y a su familia. Cuando Labán persiguió a Jacob con un ejército de sus parientes, Jacob lo enfrentó valientemente. En aquel momento, las intenciones de Labán habían sido violentas. Sin embargo, Jacob se hizo cargo de la situación, planteando con gran seguridad y valor su posición frente a su suegro. Sin embargo, con Esaú las cosas eran diferentes, ya que Jacob tenía temor de salir a su encuentro. Con Labán, Jacob sabía que estaba en lo correcto. No obstante, con su hermano, él sabía que había obrado equivocadamente y este era el origen de todo su temor. Jacob acababa de ser liberado de Labán, pero entonces fue oprimido por otra carga quizás mayor. El pavor de Esaú estaba sobre él. Sin dudas, William Shakespeare tenía mucha razón cuando escribió: la conciencia nos hace cobardes a todos. Jacob había ofendido gravemente a su hermano y estaba comprobando que uno no puede cometer un error y esperar no ser perseguido por eso después. Del mismo modo que la culpa le robó las fuerzas a Jacob, muchos cristianos hoy son anulados por la memoria de sus errores y pecados pasados. Obviamente, ante la inminencia del encuentro con su hermano, Jacob entró en pánico. Su caravana era numerosa y se movía lentamente. Su familia y sus posesiones eran muy vulnerables. ¿Cómo podría Jacob defenderlos de semejante ejército? Analizando la situación, rápidamente Jacob ideó un plan de defensa ante el ataque de Esaú, un ataque que creía inevitable.
De ese modo, dividió su caravana en dos, a fin de que si eran atacados, algunos de los dos grupos podría escapar con vida. Pero, ¿por qué Jacob sintió tanto temor? ¿Acaso no recordaba la visión que acababa de tener? Al parecer, Jacob había olvidado que Dios tenía un campamento especial de ángeles allí mismo para protegerlo. En aquellos momentos de incertidumbre, él debería haber razonado: no sé cuáles son las intenciones de Esaú al venir hacia mí. Me gustaría que fuesen pacíficas, pero si así no fuera, confío en que Dios me protegerá. Al separar su caravana en dos grupos, Jacob nuevamente echó mano de su sabiduría humana y dejó de lado la confianza en Dios. En su intento de preservar todo lo que tenía, Jacob olvidó que el Señor tenía todo un campamento de ángeles para protegerlo. Jacob es un ejemplo claro del cristiano que, debido a su fe débil, planea y maquina demasiado intentando tener todo bajo control. Piénsalo. Ninguno de nosotros, por mucho que lo intente, puede controlar absolutamente nada. Intentar hacerlo es pretender ocupar el lugar de Dios, y eso no solo es algo imposible, sino que también es pecado, porque implica desconocer su soberanía. Por lo tanto, en vez de tratar de manejar todas las situaciones, deja todos tus temores, incertidumbres y ansiedades en las manos del Señor y descansa en su cuidado, guía y protección. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. 1 Pedro 5:7.